Muy buenas tardes. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, agradezco el acompañamiento de todos ustedes en esta ceremonia de incorporación de un nuevo académico correspondiente en el exterior. Muchos de ustedes sabrán ya que se trata de una distinción que se le otorga a profesionales farmacéuticos y bioquímicos, argentinos o extranjeros radicados en el exterior, que se hayan destacado en alguna de las múltiples, digamos, áreas de nuestra profesión. Con muchísimo gusto le doy la bienvenida a la doctora Silvia Calderón y agradezco enormemente que haya aceptado ser miembro de nuestra institución y jerarquizarla. Asimismo, quiero reconocer a la académica emérita doctora Marta Salceduc, que en un difícil año personal fue una impulsora de la propuesta de incorporación que hoy nos convoca. A los miembros de la sección de Ciencias Farmacéuticas y Farmacológicas que acompañaron la iniciativa y al resto del claustro que dedicó parte de su tiempo en analizar la trayectoria de la doctora Silvia Calderón y que además con su voto unánime validó esta iniciativa. La doctora Silvia Calderón es farmacéutica, egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral estuvo vinculada con la química medicinal, algo que no, con la que estuvo unida el resto de su carrera. Tempranamente llegó a los Estados Unidos, emigró en el año 89 y durante los primeros años trabajó en distintos y completó su formación en distintos institutos de salud de los Estados Unidos. Trabajó en diseño y síntesis de sustancias no peptídicas, agonistas de los receptores opioides delta, y de este periodo temprano de su vida quedó, digamos, un producto, una sustancia, el SNC80, que sigue siendo una herramienta utilizada en este tipo en este área, en este campo de investigación, por tratarse de uno de los ligandos más selectivos de este receptor. En el año 96 ingresa a la división de anestésicos, drogas para cuidados intensivos y adicción del Centro de Evaluación e Investigación de Drogas de la Agencia Regulatoria Norteamericana, esto es el CDER de la FDA. Y a comienzos de los 2000 cambia, pasa de esa área a un equipo, el equipo de sustancias controladas en esa misma división. Y allí como experta científica regulatoria. Su incorporación en el equipo coincidió con las primeras evidencias que vinculaban al dramático incremento de abuso de analgésicos opioides prescriptos y muertes por sobredosis con una forma farmacéutica de liberación extendida del Oxycontin, el nombre comercial del analgésico oxicodona. Este escenario, conocido mundialmente como crisis de los opioides, dio lugar a una intensísima actividad regulatoria de la FDA orientada a la prevención del uso indebido y del abuso de sustancias adictivas. Como integrante de este equipo, la doctora Calderón participó activamente en el desarrollo de lo que fue la primera guía de la FDA para la industria farmacéutica sobre la evaluación del potencial de abuso de drogas que actúan sobre el sistema nervioso central y también de nuevas formulaciones. Esa guía que incluye estudios químicos, no clínicos, clínicos, estrategias de farmacovigilancia, tuvo una primera edición en el 2010 y se actualizó posteriormente, sigue siendo vigente, sigue siendo la herramienta que utiliza la industria y en ambas tuvo una activa participación.
Su formación integral le permitió acompañar a sus colegas de otras divisiones, entre ellas aquellos que generaron otra guía muy interesante, que es la guía de formulaciones que disuaden, eh, formulaciones disuasorias del abuso, que evitan, digamos, o desalientan al potencial adicto a su compra porque no pueden fácilmente transformarse en formas para administrar por vía intravenosa o por vía inhalatoria, las formas más comunes y más tóxicas de los que utilizan los adictos. En este contexto, asumió la revisión regulatoria de lo que fue la primera formulación con estas características, que casualmente fue Oxycontin, y luego todas las que vinieron de otros opioides en los siguientes años. Durante más de 20 años, la doctora Silvia Calderón representó a su equipo, el equipo de ciencias controladas, en forma interinstitucional, junto a organismos como la muy conocida DEA, otros como el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas, NIDA, y participó activamente en iniciativas vinculadas con el abordaje de la epidemia de opioides, lo cual le valió diversas distinciones, algunas del CDR vinculadas a la excelencia de evaluación regulatoria, por su contribución al desarrollo de la guía que acabamos de mencionar, y del Departamento de Salud de los Estados Unidos por sus aportes a las estrategias destinadas a paliar, a enfrentar esta epidemia nacional. La doctora Calderón actualmente es consultora independiente, se retiró de la FDA en el año 2025, luego de casi 30 años de trabajo allí, y durante ese periodo formó y orientó a numerosos profesionales que hoy ocupan cargos relevantes en la FDA, en la industria farmacéutica y en consultoría regulatoria. Es miembro del College, Instituto sobre Programas de Farmacodependencia de los Estados Unidos, EPPD, y de la División de Química Medicinal de la American Chemical Society, además de ser revisora de publicaciones del International Journal of Chemistry, del Journal of Medicinal Chemistry y del Journal of Addiction Medicine. Nuestros caminos se cruzaron por primera vez en el año 1983, en ocasión de un curso que compartimos, que fue probablemente el primer curso de biofarmacia que se dictó y que organizó el doctor Modesto Rubio, el académico Modesto Rubio. Para ese entonces yo ya sabía que ya estaba integrada a una tradicional familia de farmacéuticos y que bueno, ya su vida estaba ligada a la de Silvio, primero como compañero de estudios y luego como compañero de vida hasta hoy. En nuestro país hemos tenido la oportunidad de escucharla en diversas conferencias sobre evaluación de potencial de abuso y sobre formulaciones disuasorias. Siempre estuvo dispuesta a colaborar, nos contactó en algunas oportunidades con otras divisiones de la FDA y que nos permitió traer en forma presencial a expertos para ofrecer sus conferencias a nuestra comunidad. Haber participado activamente desde la FDA en una problemática sanitaria como esta crisis extraordinaria le otorgó una experiencia excepcional y a nosotros nos brinda la posibilidad de contar con una colega argentina con conocimiento directo de uno de los desafíos regulatorios y sanitarios más complejos de nuestro tiempo. No quiero dejar de poner en el mismo grado de importancia a su excelencia profesional, se complementa con sus cualidades personales, su sencillez, su generosidad, su calidez y un profundo respeto por sus colegas. Bueno, sin más, quiero agradecerle nuevamente su participación, su aceptación e invitarla a ofrecernos su conferencia de incorporación. Silvia.
Antes de comenzar esta presentación, quiero agradecer a todas las personas que se han unido a la plataforma. Y hoy voy a hablar sobre la crisis de opioides en los Estados Unidos. Me voy a focalizar fundamentalmente en las estrategias de respuestas iniciadas por la FDA, o sea, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Elegí este tema porque la respuesta al uso no terapéutico, o dicha de otra manera, el abuso de los productos farmacéuticos que contienen opioides, fue uno de los mayores desafíos al que me enfrenté como miembro del equipo de sustancias controladas. Y porque quiero compartir con todos ustedes las contribuciones de los miembros de este equipo, al desarrollo y implementación de estrategias que garantizasen el uso seguro de los opioides. Silvio, esto es parte de lo que acabo de decir. Agradecer a los miembros de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica por darme esta oportunidad de presentar mis contribuciones al desarrollo de estrategias para prevenir y mitigar los riesgos del uso de opioides y de otras drogas con potencial de abuso. Y siempre con mi mirada desde el centro, desde el equipo de sustancias de controladas que pertenece al Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Silvio, la próxima. El equipo, antes de comenzar exactamente a hablar sobre los opioides y de cubrir esto, quiero aclarar que trabajo este equipo de sustancias controladas, en el cual trabajé por aproximadamente 28 años, ¿cuáles son las funciones? La función principal es la evaluación del potencial de abuso de drogas. Esta evaluación, cómo se transmite la información que uno colecta sobre esa evaluación. Utilizamos esa evaluación como parte del prospecto del producto farmacéutico. ¿Por qué? Porque para la FDA el prospecto es una de las herramientas de comunicación que utilizamos para informar los riesgos a los profesionales de salud sobre los riesgos asociados con el uso, en mi caso, debido a que es abuse, al potencial de abuso, con el uso no terapéutico de las drogas aprobadas por la FDA. Y como otra de nuestras funciones, otra función de este equipo, es que si el equipo, la evaluación, después de evaluar ese potencial de abuso, se considera necesario que hace falta imponer controles para garantizar el uso seguro y disminuir el riesgo de desvío del producto, este grupo recomienda a la Administración para el Control de Drogas, conocida por la sigla DEA, en los Estados Unidos, cuál sería el nivel de control adecuado para garantizar el uso seguro. La próxima, Silvio. ¿Qué es lo que voy a cubrir ahora desde el punto de vista de la crisis de opioides? Voy a hacer una breve introducción a los opioides, qué son los opioides, cuáles son los beneficios y riesgos del uso de opioides. En realidad no sé cuánta es como información general para la gente que se nos ha sumado a la plataforma. Por otro lado, voy a presentar cuál es el control de drogas en los Estados Unidos y cuáles son los requerimientos regulatorios para cada uno de los listados que se encuentran en ese control de drogas. Y sobre todo voy a hacer hincapié en el listado, los requerimientos regulatorios para la manufactura, comercialización, distribución de opioides. Y voy a saltar al último, en realidad a las muertes, al análisis de las muertes por sobredosis y cómo se llega, cuál fue la evolución y cuáles fueron las estrategias de respuesta por parte de la FDA. En el próximo slide, los opioides, ¿qué son? Son una clase de drogas, pertenecen a una clase de drogas que incluyen sustancias tanto de origen natural como los alcaloides del opio, tales como la morfina, la codeína, la tebaína,
de origen semisintético, en los cuales encontramos la oxicodona, la hidromorfona, la heroína, o de origen sintético, o sea, opiáceos que son fundamentalmente productos de laboratorios, se sintetizan en laboratorios. En general, como farmacológicamente, se activan los receptores mu, localizados en el cerebro y en la médula espinal. Estos opioides se reconocen, los opioides tienen sus beneficios y tienen riesgos. Son reconocidos como excelentes analgésicos por su actividad antitusiva y por su actividad antidiarreica. Pero también son reconocidos por producir efectos indeseados significativos, como fundamentalmente mediar depresión respiratoria que puede llevar a la muerte, el desarrollo de trastorno de consumo de opioides, hablando desde el abuso, que puede continuar a una forma más severa como la adicción, y el síndrome de abstinencia. También son reconocidos por los efectos positivos psicoactivos, por los cuales la gente que usa o que busca estos opioides busca estos efectos psicoactivos como la euforia y lo que se describe como un high, un sentimiento de sentirse bien. Pero también producen constipación, que aunque esto pareciese un efecto no mayor, en ciertas poblaciones, como en los adultos de edad avanzada, es un problema serio. Y tal es así que se han desarrollado drogas para contrarrestar esta constipación, como la metilnaltrexone. Producen también sedación, producen náusea y vómitos, prurito y miosis. Voy a presentar, este es un esquema muy general de cómo se clasifican las drogas en los Estados Unidos. Se clasifican en 5 listas, que nosotros las llamamos schedules, schedule 1 al 5, y se califican basándose en su potencial de abuso, en su uso terapéutico y en la severidad de la dependencia psicológica o fisiológica. Estos listados o schedules están descritos, fueron introducidos en el acta de 1970. Por eso ahora no utilizamos estos términos como dependencia psicológica o fisiológica, pero desde el punto de vista legal son los que usamos. Y nos referimos como la dependencia fisiológica al desarrollo de adaptación y que se caracteriza por un síndrome de abstinencia. Y la dependencia psicológica, en ese momento el acta se refiere a la adicción. Los productos, se colocan en estos listados, son listados en base a una manera, aquellos productos con alto potencial de abuso, medical uso y una dependencia fisiológica o psicológica elevada, gran, severa, se van a poner, son listados en la lista 2. Y así sucesivamente, al disminuir estos efectos, van disminuyendo y son listados en Schedule 5 o lista 5. ¿Qué es lo que tenemos en el listado 1? En realidad comparten el mismo potencial de abuso que las drogas que se encuentran en el listado 2. Pero estas drogas no tienen uso médico o no han sido aprobadas por la FDA para su uso médico. Y por lo tanto, al no existir indicaciones de seguridad o de dosis adecuadas, se dice que carecen de la información de seguridad y no son recomendadas, incluso de ser administradas bajo la supervisión médica. Los opioides en general
todos están listados en la lista 2 del control de sustancias en los Estados Unidos. En el próximo slide vamos a ver cuáles son, qué implica, Silvio, si podés pasar el próximo slide. Vamos a ver qué implica, me parece que Silvio se desconectó, qué implica, cuáles son los controles, cuáles son los requerimientos regulatorios de los productos que se encuentran en Schedule 2 o listado 2. Y quiero, sobre todo, que observen que el listado 2 incluye el mayor nivel de control. De manera que para la distribución, hay una distribución, hay formas específicas que los productores deben reportar a la DEA. Las recetas tienen que ser originales. No pueden ser, acá en Estados Unidos los médicos pueden llamar para conseguir refills o conseguir que las recetas sean nuevamente dispensadas. Pueden hacerlo cuando son sustancias en listados 3, 4 y 5. Pero los opioides requieren recetas originales y en este caso se ha facilitado la emisión de recetas electrónicas. Requieren el almacenado en lo que se llaman bóvedas de seguridad. Y para este tipo de bóvedas hay especificaciones bien detalladas en el acta. Por otro lado, hay cuotas de manufactura. La DEA solamente autoriza un número determinado de kilogramos que se pueden producir en los Estados Unidos de estos opioides. Se requiere un permiso de importación y exportación y hay reportes anuales y semianuales que la DEA requiere de los productores y de los distribuidores. O sea, que como vemos es muy restricto, pero a pesar de todas estas restricciones, Silvio, si puede seguir, nos encontramos que la crisis de sobredosis ha sido responsable. Esta crisis ha matado, se han producido más de 1 millón de muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos. La crisis de sobredosis es un fenómeno que se ha descrito en la literatura como de 4 olas sucesivas y superpuestas que están impulsadas por sustancias diferentes. Es la primera ola, y después me voy a referir más en la próxima diapositiva. Este aumento, se observa un incremento en el número de muertes por sobredosis a consecuencia de la prescripción, que diría indiscriminada, de los opios, de los productos opioides de médicos o farmacéuticos. Esto dura, este incremento y este aumento de muertes por sobredosis a los opioides de prescripción dura como 10 años, en el cual se ve un incremento en las muertes por sobredosis de la heroína. 3 años después entra el fentanilo en la escena y se comienza a ver una incidencia de muertes de sobredosis por uso de fentanilo. Y 2 años después, las sobredosis son debidas a la mezcla, a la combinación de fentanilo con estimulantes y a la contaminación del fentanilo con muchas otras sustancias, lo que se conoce como policonsumo. En el próximo gráfico existe, muestro en este gráfico cómo se sobreponen estas olas con el número de sobredosis de opioides. Como describí antes, la tercera y la cuarta ola, la primera ola comienza con
la distribución indiscriminada de los opioides, de los medicamentos farmacéuticos que contienen opioides. Y así la segunda ola con la heroína, la tercera y la cuarta ola fundamentalmente con el fentanilo. Pero ¿qué se ha observado? Datos preliminares del año 2025, se estima que hubo una disminución del 14% de muertes por sobredosis en general. Pero el fentanilo, a pesar de la disminución, sigue siendo el causante principal de muertes por sobredosis. Quiero también hacer hincapié en el hecho que sí, existe una disminución, pero todavía la muerte de 70.000 personas es un número considerable. ¿A qué se explica esto? ¿A qué se debe? Como se pueden imaginar, en los últimos años existe un montón, Silvio, si podés avanzar a la otra diapositiva, se han postulado un montón de opioides. En realidad, se explica como un sistema, la reducción se alcanzó a través de un sistema complejo de disminución. Hay muchas cosas que entran en juego. Una de las hipótesis es que la epidemia alcanza un nivel de saturación en el cual el número de gente que comienza a usar estos opioides es menor que el número de gente que o ha dejado de usar los opioides porque o se ha muerto o porque ha recibido tratamiento. Otra teoría que se propone es que a nivel poblacional, el conocimiento de muerte asociado con la sobredosis del fentanilo funciona como un factor de disuasión. Las generaciones nuevas en realidad han sufrido en general muchas muertes, muertes de familiares, muertes de amigos, y es como que existe una concientización del riesgo del uso del fentanilo. También la DEA ha desarrollado, condujo operativos antidrogas que han generado una disminución de la disponibilidad del fentanilo en determinadas áreas que afectaron, y también hubo una serie de operativos que impidieron la importación de los productos precursores, la importación desde China de los productos precursores de síntesis del fentanilo y también de otros análogos del fentanilo. Y como consecuencia de todos estos operativos, el precio del fentanilo ha aumentado en el mercado. También se piensa que la disminución de la pureza del fentanilo y que el uso intencional combinado del fentanilo como estimulantes como la metanfetamina disminuye el deseo de usar esta droga. También hubo una expansión del acceso a productos farmacéuticos para contrarrestar la sobredosis por opioides. Y en este caso se desarrollaron los atomizadores nasales de naloxona, y en este momento estos sprays son de acceso venta libre. Y después, como veremos en otros slides, no son productos caros y en algunos casos se distribuyen libre de cargo. Y también hubo una implementación de programas de reducción de riesgos y a un mayor acceso del tratamiento por consumo de opioides, usando medicamentos específicos como la buprenorfina y la metadona, en forma conjunta con terapias conductuales. Estas son las hipótesis. Va a llevar tiempo tratar de poner junto una hipótesis general que pueda capturar todos estos factores. Silvio, en la próxima. Voy a hablar sobre la primera ola de sobredosis. Y esta es una de las primeras, de los primeros productos, o sea que en el cual FDA juega un rol primario. Comienza con el aumento de la prescripción de opioides, fundamentalmente de oxicodona, de Oxycontin, y con una
disponibilidad extensa de otros opioides como la hidrocodona. ¿Qué es la OxyContin? La OxyContin es un comprimido que contiene oxicodona de liberación, o sea, es un comprimido de liberación prolongada que contiene oxicodona en distintas dosis. Primariamente se aprobó a dosis de 10, 20 y 40 miligramos, pero me imagino que los va a sorprender que en el año 1996 y en el 2000 se aprobaron dosis mayores como de 80 y 160 miligramos. Inicialmente se describió con una actividad analgésica efectiva por 12 horas, pero los datos de uso nos indicaron que no, había que usarla cada 8 horas. ¿Y qué es el componente que más que va a llamar más la atención? Que se aprobó con un prospecto que promovía su uso y minimizaba riesgos. En un entorno en el cual la comunidad médica dio prioridad al manejo del dolor y considera seriamente el uso de opioides en el tratamiento del dolor crónico y no oncológico. Esto implica que se usaban para el dolor asociado con la artrosis, dolores, otros tipos de dolores crónicos. Y la existencia de sistemas de vigilancia limitados en ese momento, que carecen, que producían con un retraso significativo en la notificación de casos de abuso. En la próxima diapositiva voy a hablar sobre el prospecto original con el cual se aprobó OxyContin. Y esto fue cuando puse esta presentación, cuando desarrollé estos slides, me llamó muchísimo la atención de ver este prospecto después de 20 años. En realidad más de 20 años, porque se aprobó en el 1995. Este prospecto incluía una advertencia sobre el riesgo de sobredosis al triturar, cortar o masticar el producto. Y especificaba por qué esta advertencia, porque decía que se podía provocar una rápida liberación de oxicodona. En otras palabras, al triturar, cortar o masticar, todo el contenido de la tableta podía ser liberado inmediatamente. Estamos hablando de dosis que llegan hasta los 80 miligramos. Indirectamente, esta advertencia educaba a las personas sobre cómo extraer y cómo utilizar el producto de forma no terapéutica. Se les daba una receta, digamos, al abuso del cómo abusar efectivamente este producto, que comenzó principalmente, se usaba en forma no terapéutica por la vía oral, pero luego cuando los individuos, cuando las personas que usaban este producto con fines no terapéuticos desarrollaban tolerancia, se producía la administración intranasal e intravenosa. Este prospecto, además, indicaba la existencia de una creencia. Lo puse en realidad en itálicas porque era nada más que una creencia. Y decía the belief, o sea, la creencia de que la liberación prolongada de oxicodona reducía el riesgo de abuso. Y también indicaba que la adicción iatrogénica a los opioides utilizados legítimamente era muy rara, digamos, en otras palabras, no existente. ¿Por qué hago hincapié en el prospecto? Porque en Estados Unidos el prospecto sirve legalmente como la base para la promoción del producto. Una cosa muy interesante también, en Estados Unidos los pacientes no reciben copia del prospecto. Al principio, después se desarrolló un prospecto para pacientes, pero en este caso no existía. O sea que el paciente estaba totalmente ajeno a este tipo de información. En la próxima diapositiva ¿qué es lo que ocurre? También, al mismo tiempo, en forma conjunta,
existe una evolución del tratamiento del dolor en los Estados Unidos. A mediados del 90 hay una expansión del uso de opioides y diversas organizaciones delinean pautas clínicas y recomiendan el uso de opioides tanto para el dolor oncológico como no oncológico. En 1995, un año antes de que se aprobase OxyContin, la Sociedad Americana del Dolor promueve el reconocimiento del dolor como el quinto signo vital, incentivando la evaluación rutinaria por parte de los profesionales de salud del dolor. En el 2001, la Comisión Conjunta de Acreditación Hospitalaria implementa estándares obligatorios por los cuales los hospitales debían garantizar un tratamiento adecuado del dolor para mantener su acreditación. Silvio, en la próxima slide. Como pueden imaginar, esto es la tormenta perfecta. Existe un prospecto inadecuado y un nuevo enfoque del tratamiento del dolor. Es como así que al principio del 2000, FDA comienza a recibir reportes sobre el abuso de estos productos y el desvío de OxyContin en zonas montañosas de los Apalaches. Y acá sí voy a contestar voy a contarles una experiencia personal. El primer llamado que se recibió en FDA fue de un doctor que trabajaba en una zona rural de Virginia y la hace a nuestro grupo de control de sustancias. Y, por supuesto, como todas las cosas a último momento, yo no sé si la gente llama los viernes a la tarde porque no espera encontrar a nadie que les atienda el teléfono, pero ocurre un día viernes a la tarde. Solamente 2 personas estábamos en mi oficina. Al atender este llamado, este profesional, este médico rural, nos explica que él llama porque como médico rural era un médico responsable de participar y ayudar en los partos y en los partos, y así también como era responsable de firmar los certificados de defunción. Y ese día nos llamaba porque estaba muy conmovido por el hecho de que había firmado el certificado de defunción de uno de los chicos que él había traído al mundo. Y también cuenta el uso y el abuso y el número de jóvenes que usaban este producto. Por supuesto, como en todos los sistemas, nada se puede hacer si no existe en forma, este reporte no se ponía en forma escrita. Este señor continuó y escribe, no solamente describe esta situación, sino que requiere a FDA una investigación y un retiro del mercado del producto de OxyContin. Entonces, ahí nos encontramos en el año 2000 con sistemas de vigilancia que no captan ese abuso hasta el año 2002, en donde observamos un aumento drástico en el monto de muertes por sobredosis y un incremento en el número de personas que reportaban consumir OxyContin con fines no terapéuticos. Y aparecen a lo largo del país al mismo tiempo y principalmente a los lados del corredor de la costa este que conecta los estados del norte y del sur de los Estados Unidos, centros médicos de prescripción ilegal de OxyContin. Cuando me refiero a esto, eran médicos que cobraban aproximadamente $200 por prescribir, por emitir una receta de OxyContin. La promoción agresiva del uso seguro, entre comillas, del producto continúa. En el próximo slide. Entonces, ¿qué hace FDA? La única herramienta que tenemos, como les dije anteriormente, es el revisar el prospecto. En el 2001 incorporamos advertencias del recuadro negro para destacar el peligro de adicción
y muertes por sobredosis. Modificaciones posteriores en el año 2005 y 2006 comparan el potencial de abuso de la oxicodona al de la morfina y se restringe el uso del uso de las dosis de alta concentración solamente a pacientes tolerantes a opioides. Se revisa la indicación y se remueve la información infundada sobre la disminución del potencial de abuso asociado a la liberación prolongada. Y también se elimina la afirmación falsa y engañosa del que el riesgo de desarrollar adicción era casi nulo. En la próxima, ¿qué más hace FDA? Impone un riesgo de programa de evaluación de riesgos y estrategias de mitigación, que se conoce como REMS. Y este REMS es el que impone el desarrollo y la distribución de un prospecto simple a pacientes. En el 2010 se aprueba una formulación de oxicodona con propiedades físico-químicas que dificultan la manipulación del producto con el objetivo de disuadir su uso a través de conseguir formulaciones que puedan ser usadas por la vía intranasal e intravenosa. Existe al fabricante, a Purdue Pharma, desarrollar programas de vigilancia tras la comercialización de la nueva formulación. Emite guías o pautas para asistir a la industria farmacéutica en el desarrollo de formulaciones resistentes a la manipulación. Facilita la aprobación y la disponibilidad de productos que contienen naloxona para prevenir la sobredosis por opioides, y estos productos incluyen atomizadores que actualmente son disponibles por venta libre. Crea también una campaña educativa sobre cómo desechar opioides no utilizados para prevenir intoxicaciones accidentales y el desvío de los mismos. Silvio, en la próxima slide. ¿Qué ocurre? Cuando existen todas estas restricciones, esto, no se olviden que en el año 2010 es donde se aprueba esta nueva formulación. Existen restricciones y el número y la gente la cual estaba usando estos opioides recurre al uso de la heroína. La heroína representaba una alternativa barata y disponible en el mercado. Pero también la heroína implica un cambio en la vía de administración si se compara con otros opioides farmacéuticos. Fundamentalmente se consume por la vía intravenosa, intranasal o por inhalación. La próxima. Y la tercera ola de sobredosis comienza con el gran protagonista en el 2013, que es el fentanilo. El opioide es un opioide sintético más potente que la morfina y la heroína, sustancia lipofílica con mayor lipofilicidad que los otros productos, que llega al cerebro rápidamente. Generalmente es usado por la vía intravenosa, intranasal o por inhalación. Y en esta figura es una comparación visual entre una dosis letal de 30 miligramos de heroína y una dosis letal de 3 miligramos de fentanilo. Como pueden verse en el vial que se encuentra a la derecha de esta figura, la cantidad de fentanilo casi no puede visualizarse. En la próxima, Silvio, este gran protagonista entra en escena como adulterante al principio de la heroína y también se presenta en comprimidos falsificados que fueron fabricados en prensas clandestinas, los cuales en algunos casos se fabrican para ser idénticos a los comprimidos de oxicodona genérica de 30 miligramos o imitando otros productos como el Xanax. Y la presencia de fentanilo en estas formas aumentó el riesgo de sobredosis, porque a menudo el consumidor no reconocía la existencia de fentanilo. Las fotos que incluí aquí en esta
son fotos que son disponibles de la DEA y del servicio diría, de gendarmería, que es la protección de las fronteras. Y en la primera, sorprendentemente, es una incautación de fentanilo muy cerca de nuestra casa, en el borde con México. Y las otras pastillas son tabletas, comprimidos falsos que simulan ser son parecidísimos a la oxicodona de 30 y al Xanax de color amarillo. Y las otras son prensas que fueron también incautadas por la DEA y prensas manuales que generalmente venían de China. En la próxima, Silvio, ¿qué se hace? La reducción, en este caso, se desarrollan. ¿Cuál fue la reducción de riesgos? Ahí, por supuesto, se hicieron disponibles, se desarrollaron tiras de detección de fentanilo. En algunas clínicas la distribución de estas tiras es gratuita y en otros también, así como en centros de salud y centros universitarios, y gratuita en programas de intercambio de jeringas. También están disponibles en farmacias o en plataformas de comercio electrónico. Las fotografías que incluí en la parte inferior de esta slide significa las copié de Amazon y vemos que el precio de 5 tiras es de $7.60, 12 tiras $14.99. Y a su vez se facilita la reducción de riesgo aumentando la disponibilidad de productos que contienen naloxona. Y también naloxona está disponible en la plataforma de Amazon a un precio de 2 atomizadores por casi $35. Silvio, la próxima slide. La cuarta ola comienza el fentanilo sigue siendo un participante activo, pero comienza con una adición intencional de fentanilo a la metanfetamina y cocaína. ¿Por qué? Porque la gente que usa estas combinaciones expresa que necesitan menos fentanilo para poder sentirse de la misma manera. Es usado como adulterante también de la metanfetamina y la cocaína, representando un riesgo grande porque existen participantes que no saben de la existencia. Pero a tu vez también es adulterado por la adición de otras sustancias con actividad opioide y no opioide, como por ejemplo la silacina, medetomidina y nitazenos. El fentanilo se expande hacia todo el país, incluyendo los estados de California, Arizona, Texas, Illinois y Colorado. Y la presencia como adulterante de estimulantes aumenta el riesgo, como dije anteriormente, de la sobredosis, ya que a menudo el consumidor no sabe de su presencia. Las próximas diapositivas la silacina aparece como un contaminante en el 2017. La próxima diapositiva, ¿qué es la silacina? Es un sedante y analgésico de corta duración usado en veterinaria, especialmente en caballos y perros. No está aprobada para uso humano. Es un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos y se usa en el mercado ilícito en combinación con el fentanilo. Lo que es interesante, una de las consecuencias inesperadas es que un número elevado de personas que usan estas mezclas desarrollaron úlceras en las extremidades que en algunos casos resultaron en la amputación. Y fue un problema serio en Pensilvania, fundamentalmente en Filadelfia, Maryland y Connecticut. Silvio, en la próxima diapositiva. Como hubo un control de la distribución de silacina en estas áreas, surge otro nuevo contaminante. Y este nuevo contaminante es otro sedativo analgésico, la medetomidina. En la próxima, Silvio. Esta también sedante analgésico usado en veterinaria
Pero también uno de los enantiómeros, la dexmedetomidina, es usada en humanos. También antagonista alfa-2, más potente que la silacina y de acción prolongada, entra en el mercado también en combinación con fentanilo y en otras zonas del país combinando con silacina por supuesto, fentanilo. Produce sedación prolongada y alucinaciones. En la próxima slide, ya estoy casi llegando al final. La FDA, ¿qué puede hacer la FDA con estos productos? Publica alertas de seguridad y impone alertas a la importación de estas drogas. En la próxima diapositiva voy a hablar sobre los nitazenos. Los nitazenos fueron productos desarrollados con fin médico como en los años 50. Pero el isonitazeno fue uno de los primeros que se aparece en el 2019. Pero a medida que se han ido controlando estos productos en el listado 1 de la ley de sustancias controladas, desaparecen del mercado. Y por eso se observa una disminución en el número de casos de sobredosis. En la próxima slide. En conclusión, los Estados Unidos han hecho frente durante los últimos 25 años a la epidemia de uso de opioides, la cual ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas desde su inicio. A lo largo de estos años, las distintas agencias gubernamentales implementaron estrategias de respuesta que cubrieron desde una revisión estricta de la seguridad de los productos aprobados con potencial de abuso hasta la ejecución de programas de reducción de daños. De la misma manera, se han incrementado la disponibilidad de medicamentos para revertir la sobredosis de opioides por opioides y Estados Unidos adopta un enfoque libre de estigma, en el cual aumenta significativamente el acceso al tratamiento de los trastornos por consumo de opioides. En la próxima, Silvio. Como conclusión también, nuestro equipo de sustancias de la FDA lideró el desarrollo y la implementación de estrategias, facilitando el uso seguro de opioides, así como de muchas otras drogas con potencial de abuso, incluyendo recomendaciones de nivel de control. Participamos activamente en la revisión del prospecto de OxyContin y en el desarrollo de pautas para crear productos con propiedades físico-químicas para disuadir su manipulación con fines de uso no terapéuticos, así como emitió lineamientos para evaluar el potencial de abuso de drogas. Fuimos responsables de comunicar a los profesionales de la salud los riesgos asociados con el potencial de abuso de distintas drogas a través de la creación de prospectos claros, basados en datos científicos, los mejores datos científicos disponibles en el momento de la aprobación de cada uno de estos medicamentos. Y en el último slide, Silvio, bueno, evidentemente, en el último slide quería agradecer a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Farmacia y Bioquímica por todas las oportunidades que me ha brindado, agradecer a mis mentores de tesis y mentores de posgrado, mentores de tesis como la doctora Pisorno, el doctor Klein de NIH, y doctores como Kenneth Rice y Amy Newman, que fueron mis guías postdoctorales. También quiero agradecer a la doctora Marta Salceduc, gracias Silvio, al equipo de sustancias controladas de la FDA, a la doctora Salceduc y a los miembros de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica por nominarme y considerar mi incorporación. A mi familia, los Calderón y los Woodkin, en especial a Silvio, mi esposo y compañero por más de 45 años. Y quiero reconocer a todos los farmacéuticos y bioquímicos de la familia,
que en un momento llegaron a ser más de 10, pero entre los cuales llegaron a ser más de 10 si contamos aquellos miembros que no están en este momento presentes entre nosotros. Y quiero reconocer fundamentalmente a mi padre, que inculcó el amor y el cariño y el respeto por la profesión farmacéutica y hacia la comunidad que asistimos constantemente. Muchas gracias, va a ser un honor para mí compartir el claustro académico con ustedes. Gracias por este reconocimiento. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Realmente fascinante la historia, fascinante, atrapante y emocionante al final. Gracias. Bueno, lamento la inconveniencia del principio. Yo diría, Virginia, que le entreguemos las distinciones para aprovechar evitar el corte que tenemos, y después, si tengo tiempo, hago un pequeño reaconto de la... Lo que no pude. Ok. Perfecto. Y bueno, por supuesto, en nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, la felicitamos a la doctora Calderón por su excelente exposición. La verdad, como dijo Nélida, una historia muy interesante y de muchos años. Cuando uno atraviesa una profesión durante tantos años, ha vivido muchas cosas, y es bueno a veces recapitularlas y ver cómo se dieron en el tiempo los acontecimientos. La felicitamos por su excelente conferencia, le damos la bienvenida a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, ahora en forma formal, y le entregaríamos los atributos que corresponden a, a su nueva nominación de académica correspondiente, con un diploma y una medalla, que le será oportunamente entregado en algún viaje que realice la Argentina, en algún breve acto que haremos con la presencia de todos los académicos. Se los entregaremos en forma personal. Queremos contar con usted para todas nuestras actividades, como lo ha demostrado ya haberlo hecho en otra oportunidad. Y bueno, y queremos también que usted sea embajadora en allá donde está residiendo ahora, en Estados Unidos, embajadora de la academia, para darle más visibilidad también a todas nuestras actividades. Nuevamente, felicitaciones y bienvenida. Muchísimas gracias, y es un honor para mí aceptar este reconocimiento y compartir con ustedes el claustro académico. Bueno, muchísimas. Si alguno quiere agregar algún comentario o alguna felicitación de forma personalizada, tiene la oportunidad de hacerlo. No, yo solo agradecerle a Silvia, hace muchos años que no nos vemos. En realidad la conocí a Silvia cuando era alumna o ayudante hace muchísimos años, así que muy bienvenida, Silvia, y muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Laura. Hay un comentario o una pregunta por parte de José María Delfino. Delfino, sí, levantó la mano. Sí, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones, doctora Calderón. Gracias. Y mi pregunta es, con la experiencia que hay sobre el tema en Estados Unidos, ¿cómo considera que países como el nuestro deberían proceder para aliviar el problema? ¿De la misma manera? ¿Habría variaciones? Yo creo que Argentina presenta otro tipo, usa los opioides en un contexto distinto. Mi percepción es que no existe un uso indiscriminado, por ejemplo, de productos farmacéuticos, opioides, para dolores crónicos o no oncológicos. Por otro lado, sí existe, tiene que existir, no tengo valores sobre la producción de sustancias de opioides sintéticos ilícitos, pero creo que están retrasados en el tiempo, o sea que esto, si llega a la Argentina, van a poder incorporar nuestra experiencia.
de qué manera creo que una de las cosas más importantes es la disponibilidad de productos que ayuden de antagonistas opioides para contrarrestar la sobredosis. Y de la misma manera una educación de la población tratando de transmitir cuáles son los riesgos. El riesgo de la sobredosis está siempre presente y sobre todo cuando se usan estas sustancias de alta potencia. Creo, cuando estuve en Argentina recientemente, estuve observando comentarios sobre el abuso o el uso indebido del Propofol. Nosotros vivimos eso en el año 2010 y surge en los Estados Unidos como consecuencia que fue la droga que produjo la muerte del cantante Michael Jackson. Michael Jackson, exactamente. En ese momento nosotros recibimos una orden, o sea, un pedido de la DEA de evaluar lo que sabíamos en ese momento, evaluación científica y médica del uso del Propofol. Sí, el Propofol tiene propiedades por las cuales puede ser abusado, pero lo que determinamos que ese abuso estaba contenido en el ambiente profesional, estaba limitado al uso de profesionales con conocimiento en la administración intravenosa de productos. Y los niveles, sí, lamentablemente ese uso indebido culminó con muchas muertes de estos profesionales de la salud. En su momento tratamos de imponer controles, tratamos de que el Propofol sea listado en la lista 4, pero recibimos muchísimos, comentarios de anestesistas que explicaban que la inclusión en el listado 4 iba a impedirles un acceso rápido al Propofol y de esa manera esa recomendación está pendiente desde el año 2010. La DEA nunca actuó sobre ese pedido, sobre esa recomendación. Y en este momento los niveles de abuso de Propofol son muy bajos. O sea que pienso que ustedes, al igual que nosotros, van a vivir tipo de abuso de drogas, pero en forma temporaria, que va a ir disminuyendo con el tiempo. Muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Pero creo también que es importante remover el estigma del tratamiento de la adicción o del abuso de drogas, o sea, del tratamiento de trastorno de por consumo de opioides. Es favorecer el tratamiento y favorecer no solo el tratamiento farmacológico, sino de apoyo conductual. Bueno, muy bien. Nélida, ¿podés agregar algo? Sí, después vamos a editar una introducción más formal para los efectos del video. Yo quería, Silvia ya comentó justamente toda su trayectoria a nivel de la FDA desde el 1996 y 2000. Nélida, me parece que Gabriel tenía la mano levantada. Ay, sí. Gabriel, perdón, lo vimos. ¿Habla Gabriel? No, bueno, Silvia, felicitaciones. Gracias, Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ves o qué se puede plantear con las nuevas drogas de abusos? No sé si las defino bien, psicodélicas, modernas, para el futuro desde tu experiencia de los opioides, ¿no? Sí, existe ¿cómo diría? Existe en este momento una presencia del gobierno tratando de promover el desarrollo y la aprobación
de productos psicodélicos. Pero esto también tiene un poco un efecto de ilusión, porque estos productos están siendo estudiados por la FDA desde hace muchos años. En el 2023, en una publicación, en un manuscrito que escribí como parte de mi grupo, en ese momento hice una investigación, hice una búsqueda en un banco de datos que son los clinicaltrials.gov sobre los clinical trials activos que estaban, que postulaban el uso para estudiar psicodélicos. ¿Por qué tuve que hacer una búsqueda de este tipo? Porque no podemos en FDA revelar el tipo de drogas que estamos revisando. Pero era un número que se aproximaba a la realidad, y también ese banco de datos claramente indicaba que había 2 compañías farmacéuticas que estaban desarrollando productos de psilocybin. Y o sea que la idea de que va a ser una aprobación rápida y que vamos, digamos, a saltar o a evitar o a hacer caso omiso a muchos tipos de efectos adversos no es tan adecuada. También quiero decir que hubo una de estas drogas, la MDA, o que también se llamaba MOLI, metilendioximetanfetamina, que fue estudiada por muchos años y estuvo a punto de aprobarse. Su aprobación era para su uso en personas que tenían un síndrome, un PTSD. ¿Y qué pasó? No se aprobó la droga. ¿Por qué? Porque la compañía farmacéutica no capturó ni siguió los reportes de efectos adversos que reportaban los individuos que tomaban esta droga bajo las condiciones del estudio. Lo que más me preocupa a mí es que estos efectos adversos son serios, efectos psicoactivos serios, y que me preocupa el hecho de que estas drogas puedan ser usadas fuera de un entorno seguro. Estas drogas son estudiadas en lugares donde, bajo la supervisión de 2 profesionales de la salud, con un tipo de música específica, sin estimulación y en un sistema controlado. La preocupación es qué va a pasar cuando estas drogas salgan de ese entorno. Y bueno, veremos qué es lo que nos trae el tiempo, pero creo que FDA ya ha pavimentado el camino para garantizar una aprobación, si existe, una aprobación que garantice la seguridad y la eficacia de estos productos. Bueno, me parece que... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, no, yo solamente termino destacando que Silvia, con toda esta trayectoria que todos hemos podido apreciar, ha recibido varias distinciones a lo largo de su carrera, y entre ellas me gustaría destacar las del CDR puntualmente, por la excelencia en evaluación regulatoria y por su contribución al desarrollo de la guía para evaluar el potencial de abuso de nuevas drogas con actividad sobre el sistema nervioso central, guía que no existió hasta el 2010, digamos, en la cual ella tuvo un rol protagónico, más allá de la colaboración de la guía siguiente sobre las formulaciones disuasorias, ¿no? Como comentó. Y además, el Departamento de Salud de Estados Unidos reconoció también a su equipo, a ella, como parte de su equipo, por la estrategia, por el aporte a la estrategia destinada a enfrentar esta epidemia nacional de opioides que fue, y lo sigue siendo, ¿no? Por ahí en un poquito menor grado, tan dramática para Estados Unidos y tan excepcional. Bueno, me parece que eso sería lo que quiero rescatar, más allá de que es revisora de revistas de alto nivel científico como el Journal of Medicinal Chemistry y el Addiction Medicine, y miembro de instituciones, además de mentora de muchos
profesionales que actuaron, que actúan y que en este momento tienen un rol relevante en la FDA o en la industria o como consultores. Es decir, su trayectoria es fantástica y la historia que nos ha contado realmente también. Y creo que, tratando de resumir lo que hubiera querido decir al principio, me parece que con eso estamos, digamos, como para finalizar la reunión. Muchísimas gracias, Nélida, por tu cálida recepción y tus palabras. Bueno, no, bien merecidos. Siempre recordamos no solo digamos, el perfil de colaboración que siempre mostraste para con nuestras instituciones, sino que además en algún momento también nos abriste el camino a otras oficinas dentro de la FDA que nos permitieron traer en forma presencial expertos regulatorios y ofrecerlos a nuestra comunidad. Así que realmente agradecidos, bienvenida y bueno, gracias, Nélida. Seguiremos en contacto. Bueno, sin más, me parece que podemos dar por terminada la reunión. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere más? Bueno, creo que damos por terminada, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación de todos. Muy bien. Gracias. Bueno, Muchas gracias. a todos. Adiós.